de servicios profesionales de un evento de contratación directa está expresamente exceptuada de la obligación de inscripción, calificación y clasificación en el registro. No ocurre lo mismo en el caso de los contratos de prestación de servicios no profesionales. Esa incluso fue una modificación importante en este nuevo régimen del registro de proponentes. En el anterior régimen no era obligatorio la inscripción en el caso de contratos de prestación de servicios no profesionales. La Ley 1150 y en el decreto 4881 expresamente se estableció que los contratos de prestación de servicios no profesionales, siempre que no sean de mínima cuantía, el interesado deberá inscribirse, calificarse y clasificarse en la Cámara. Son contratos de prestación de servicios no profesionales como por ejemplo los contratos de vigilancia, aseo, cafetería, etc. Entonces ese es el régimen del registro frente a esos contratos, Bianca. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Pino. Una pregunta para el doctor Antonio Gómez Berlano: ¿cómo se verifican los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros? Los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros hay que distinguir dos situaciones. Primero, cuando los proponentes extranjeros tienen sucursal en Colombia. Cuando tienen sucursal en Colombia, pues definitivamente tienen que utilizar los mismos mecanismos tradicionales de la experiencia probable, de la capacidad jurídica, de la capacidad financiera y la capacidad de organización. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estas entidades extranjeras no tienen sucursales en Colombia? Definitivamente pueden presentar sus documentos debidamente autenticados, en original o en copia autenticada, para efectos de demostrar en un momento determinado cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su organización, cuál ha sido su capacidad jurídica, cuál ha sido su capacidad administrativa o tecnológica, etcétera, etcétera. Son dos situaciones distintas que tienen una reglamentación diferente, pero el país les ofrece a ambos la posibilidad de participar como contratista dentro de la organización colombiana. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si ahora sí nos entra la llamada del señor José Rory de Popayán. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días a los teleconferistas. Aunque el doctor ya me haya contestado parcialmente la pregunta acerca de si las personas profesionales deberían inscribirse en el RUP, yo digo, una persona que es abogado y contador, ¿debe hacer doble inscripción? Esa sería la primera pregunta. Y las personas que ocasionalmente van a prestar servicios, ¿también tienen la obligación de inscribirse en el RUP? Bueno, muchísimas gracias al señor José Rory de Popayán. Tiene dos preguntas, entonces las responde el doctor Jorge Pino y el doctor César Torrente. Muy bien. Para los contratos de prestación de servicios profesionales, que son los que se celebrarían con un abogado y un contador, como acaba de decir, no se puede exigir la inscripción, calificación y clasificación en el registro de proponentes, porque expresamente los eventos de contratación directa están exentos de esta obligación. Entonces, no es necesario que el contador y el abogado se inscriban para celebrar contratos con el Estado, si lo que pretenden celebrar son contratos, como sería obvio, de prestación de servicios profesionales. Y, de manera general, si una persona quiere realizar varias actividades o celebrar contratos con objetos disímiles con el Estado, pues deberá indagar en el registro cuál es la actividad, especialidad y grupo en el que tiene interés, demostrar experiencia en esa actividad en la que se pretende acreditar por lo menos en una oportunidad y hacer la inscripción, porque una misma persona se podría inscribir en varias actividades, especialidades y grupos si tiene efectivamente la experiencia en dichas actividades. Bueno, tenemos llamada de la señora Nubia González. Adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué incidencia puede tener el hecho de que la inscripción sea impugnada, bien sea por el tercero de la entidad pública, y resulte desfavorecido quien se quería inscribir? Y ya celebrar un contrato con la inscripción anterior porque solamente estaba en curso la hora del decreto. Otra observación para la parte de la Procuraduría, él se refiere a que
van a existir sanciones para aquellas entidades que no reporten la información respecto a la contratación pública. Pero ¿qué ha pasado con las sanciones que no se ven por no actualizar los portales de contratación? Que si vemos, están desde el 2007 con las sanciones sin registrar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la señora Nubia González. Como son dos preguntas, la primera parte la responde el superintendente y posteriormente el doctor Antonio Gómez. Bueno, muy buenas tardes, gracias por su pregunta. Frente a los recursos, y vamos a hablar dos situaciones. Dentro del trámite de la inscripción inicial, y vale la pena recordar, todos los proponentes antiguos y nuevos deben pasar por el proceso del decreto 4881. Que lo hagan antes del 30 de junio les generará algunas ventajas frente a la ultraactividad de su registro anterior. Que lo hagan después les hará requerir que la Cámara agote el procedimiento administrativo, incluyendo el plazo para presentar recursos. Cuando se presente un recurso por parte de quien cumpla los requisitos y acredite junto con el memorial los documentos que se exigen para poder recurrir la decisión de la Cámara, se generará un efecto suspensivo frente a la inscripción. Únicamente hasta tanto la Cámara haya resuelto el recurso de reposición, sea confirmando o revocando, se podrá hablar de una decisión definitiva. Ahora, si la solicitud que hace un proponente es de modificación de su registro único de proponentes y el proceso lleva a la publicación de la decisión de la Cámara en cuanto a la inscripción de esa modificación, un recurso no sacaría del juego el registro único de proponentes, sino únicamente respecto a aquel aspecto que se encuentra recurrido. Frente a la impugnación, lo decía el doctor Sánchez Berlano hace un momento, frente a la impugnación, en la medida en que se trata de decisiones en firme, la impugnación no podría afectar el peso específico que pueda tener ese registro único de proponentes en cualquier otro proceso contractual que yo vaya adelantando. En otras palabras, la impugnación del registro presentada por la entidad estatal, una vez abierto un proceso contractual, no genera efecto suspensivo. Únicamente frente a su propio contrato, sí decide suspender el trámite. Bueno, muchísimas gracias al señor superintendente, y la segunda parte para el doctor Antonio Gómez Berlano. Respecto de la parte de por qué no se ha venido cumpliendo esta información anteriormente, lo cierto es que definitivamente las dificultades tecnológicas que tienen muchas entidades territoriales en el país seguramente han impedido ese proceso. Ahora bien, ¿por qué no se sanciona de inmediato? Hay que examinar cada situación concreta, porque si bien es cierto que en un momento determinado se puede estar violando el código disciplinario, también este código disciplinario establece unas causales de exclusión de responsabilidad, y una de ellas precisamente es cuando en un momento determinado no se dé una ilicitud sustancial en el proceso, y muchas veces también puede haber una culpa gravísima en una persona, pero si objetivamente no está realizada a título de dolo, sino de culpa, también puede